Estamos en el curso de técnicas de conducción entonces y vamos a ver la segunda parte de nuestra guía de estudio número uno. Recuerden que, como les decía, la semana pasada estuvimos hablando de la oferta y la demanda turística. La oferta es conocida como el producto turístico. ¿Es lo mismo? Sí, dicho de otra manera, porque la oferta son todas las empresas, todos los productos o servicios que el turista tiene al alcance. Y si hablamos del producto, pues son hoteles, restaurantes, agencias de viajes, cafeterías, balnearios, parques, teatros, centros comerciales, todo ello, todas esas empresas, por ejemplo, si lo hablamos desde el punto de vista cultural, la gastronomía, el folclor, costumbres, tradiciones, o sea, todo ello conforma lo que es el producto turístico y por ende va a ser la oferta turística. Ahora, lo que vamos a entender es que cada pueblo o cada región tiene su propia oferta turística. Por ejemplo, si usted piensa en la localidad donde usted vive, por ejemplo, los que viven en San Juan Comalapa, la oferta de San Juan Comalapa en su mayoría está constituida por artesanías que son pinturas. Entonces, por ejemplo, si hablo de acá donde yo vivo, la oferta turística pues son figuras a base de barro, teja, ladrillo y todo ello, ¿verdad? Porque eso es lo que representa a mi pueblo. Entonces, cada pueblo va a tener un elemento distintivo, su gastronomía, su gente, su folclore, sus idiomas van a ir variando. Entonces, así como van a ir variando esos aspectos culturales, también los aspectos en cuanto a los diferentes tipos de empresas, su clasificación como hoteles y restaurantes, pues también va a ser cambiante. Pero en sí tenemos que entender que la oferta o el producto turístico es todo lo que está al alcance o disposición del turista. Y la demanda son los turistas mismos, es decir, que, por ejemplo, pensemos los que viven en Patzún, los que viven en Patzún, ¿quiénes visitan Patzún o los sitios o atractivos o todo lo que es la oferta o producto turístico de Patzún? ¿Será que son los propios de Patzún, es decir, los regionales? ¿Será que es gente nacional, o sea, guatemaltecos de diferentes partes de Guatemala van a Patzún o bien llegan extranjeros? Entonces, en la observación que hacemos, vemos, bueno, la demanda turística, ¿quiénes serán? ¿Será que son locales, son nacionales o son extranjeros? Y entonces ahí determinamos quién es la demanda. Por ejemplo, si habláramos de la demanda turística de acá de mi pueblo, yo le puedo decir que son locales, son los propios tejareños quienes hacen consumo del producto o la oferta turística. Entonces la demanda es local. Pero, por ejemplo, si hablamos de la antigua Guatemala, en la antigua Guatemala llega mucho turista extranjero, entonces la demanda es extranjera, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar, independientemente que sea local, nacional o extranjera, la demanda turística está representada por los turistas que consumen los diversos productos y servicios. Ahora bien, entendamos lo siguiente. Eh, el producto turístico está clasificado por dos atractivos. Bueno, en algunas fuentes usted va a encontrar tres elementos, pero hoy vamos a hablar solamente de dos. El primero que es el atractivo natural y el segundo que es el atractivo cultural. Cuando hablamos de los atractivos naturales, esto lo estudiamos la clase anterior, cuando hablamos del atractivo natural, decimos que son todos aquellos conformados por la propia naturaleza, un río, un volcán, una cascada, un nacimiento, un lago, una montaña. Todo eso forma parte del atractivo natural. Para efectos de esta guía de estudio, vemos entonces que el atractivo turístico natural, entonces está clasificado, aquí tenemos el concepto de que es un atractivo natural. Dice, los atractivos turísticos naturales son aquellos creados por la naturaleza, es decir, que en su formación no ha intervenido directamente la acción humana. O sea, naturalmente la misma naturaleza ha ido evolucionando, ha tenido cambios y así se han ido conformando. La primera clasificación son los atractivos geomorfológicos y estos están conformados por lo que dentro de esa clasificación entrarían los litorales, que son las rocas e islas, las playas, los acantilados, las desembocaduras de ríos. También entraría lo que son las lagunas, los depósitos de agua, las corrientes de agua y dentro de estas entrarían los cañones y cascadas, subterráneas, manantiales, grutas y cenotes. Entraría el vulcanismo, en este caso entrarían los cráteres, aguas termales y minerales y los geysers. Entrarían las relieves como montañas, barrancas y cañones, planicies y dunas. Ya les voy a enseñar en imágenes qué es un geyser y qué es una duna
o ¿qué es una duna, verdad? Que son los dos términos que no quedan tan claros. Agrupaciones vegetales como selvas, bosques y agrupaciones animales como fauna silvestre y zona de caza. Esto es respecto a lo que entraría dentro del atractivo natural. También existe otro tipo de atractivo que este sería el atractivo cultural. Entonces, a partir de aquí, vamos una vez más a analizar en qué se enfoca este tipo de atractivo. Dice, todos pueden presentarse de la manera mixta, los atractivos naturales que vimos anteriormente, ¿verdad? Además de que muchos de estos atractivos requieren de la intervención del hombre para su conservación, mantenimiento y accesibilidad. Dentro de estos atractivos se puede considerar al clima en general, ya que muchos desplazamientos se hacen por esta razón. Los atractivos turísticos culturales, dice que son aquellos elementos, acá sigue el concepto, son aquellos elementos en que interviene o ha intervenido la acción humana. Es en el devenir histórico o bien que establecen por razones culturales o comerciales. Entonces, vamos a entender lo siguiente. El atractivo cultural está conformado por manifestaciones de la misma humanidad, como por ejemplo, costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, gastronomía, folclore, indumentaria, artesanías, es decir, todo aquello que identifique a un pueblo, su idioma, su educación, su política, a qué se dedica económicamente hablando, o sea, todos esos aspectos forman parte de la cultura de los distintos pueblos, esas manifestaciones o formas de vida. Entonces, hay una clasificación. Según Ana García, dice, ella lo clasifica de la siguiente manera. Están los atractivos históricos. ¿Qué entrarían dentro de los atractivos históricos? Dice, son tanto las obras que han dejado las civilizaciones como los lugares que tienen un significado en la historia sociopolítica de los pueblos, naciones y regiones. Por lo general, tienen carácter permanente. Acerca de ellos se obtiene información con relativa facilidad, ya que son manifestaciones que estudian muchas ramas de la ciencia. Y aquí entrarían las zonas arqueológicas. Guatemala es un país que contiene diversidad de sitios arqueológicos. Si usted tiene una geografía visualizada de Guatemala, usted se puede ubicar en la página número, vamos a ver, ahorita le digo, sería en la página número 73 de la geografía visualizada de Guatemala. Si no la tiene, pues en la siguiente clase yo le voy a proyectar el mapa, aunque vamos a ver los sitios arqueológicos, pero aparece el mapa de la cantidad de sitios arqueológicos ubicados en Guatemala. El departamento del Petén es uno de los que tiene la mayor cantidad de sitios arqueológicos. Algunos de estos sitios arqueológicos tuvieron auge, como por ejemplo Isinché, Caminalcuyuta, Calicabá, Saculeu, Quiriguá, Tikal, Dos Pilas, Aguacateca, que son algunos sitios arqueológicos que sí tuvieron auge en la época maya y algunos otros pues empezaban a surgir, aunque aún quedaron algunos rasgos o vestigios de estos sitios arqueológicos. Estos guardan la historia cultural de los antepasados, los mayas. Entonces, primero están las zonas arqueológicas, dentro de estos entraría la arquitectura antigua, lugares históricos, pueblos típicos, el folclore y las fiestas tradicionales, ¿sí? Aquí está listado, mire. Zonas arqueológicas, arquitectura antigua, sería el otro punto, lugares históricos, pueblos típicos, el folclore y las fiestas tradicionales. Estos entrarían dentro de esta clasificación. Dice, los países pueden mejorar los atractivos turísticos si ponen interés en el acondicionamiento de los atractivos culturales, como son sistemas de luz y sonido y la restauración de ciudades históricas. Y están los atractivos contemporáneos. Este sería el grupo número 2. El número 1 son atractivos históricos. Dentro de los atractivos históricos, vuelvo y repito, entran las zonas arqueológicas, la arquitectura antigua. Aquí podríamos hablar del antiguo Guatemala, la ciudad capital, lugares históricos, poblados típicos, el folclore y las fiestas tradicionales dentro del atractivo histórico. La segunda clasificación sería los atractivos contemporáneos, no comerciales, y dice,
Son aquellas manifestaciones de un país o región que conservan y forman su patrimonio cultural, lo cual es en sí un motivo de orgullo para quienes lo pueden mostrar y un atractivo para quienes lo quieren conocer y disfrutar. Dentro de esto, los contemporáneos ya son, o sea, la historia, tenemos que entender que la historia está dividida en dos etapas. Antes del ingreso de los españoles, vamos a ver templos, ciudades mayas, vamos a ver desde ese punto de vista. Luego del ingreso de los españoles, pues ya se ve un nivel, otro grado de desarrollo, por ende, todas las manifestaciones construidas después de esta época, que sería ya la época colonial, pues ya van a tener otro enfoque, ya va a haber, por ejemplo, aquí dicen entre los contemporáneos, dice, entrarían los centros de convenciones, las instituciones de enseñanza, las bibliotecas, los museos y pinturas murales, obras monumentales, como dice, invernaderos y los zoológicos también entrarían dentro de este grupo. Entonces, tenemos que entender que todo va a ir, este tipo de producto o de oferta turística cultural es acorde a los elementos que identifican los pueblos, a eso se refiere. Y estos son los no comerciales, centros de convenciones, instituciones de enseñanza, bibliotecas, museos, pinturas murales, obras monumentales e invernaderos y zoológicos. Estos, como quien dice, no podemos vender nada de lo que contienen, ¿sí? Ahora entran los comerciales. Dentro de los comerciales entrarían atractivos contemporáneos comerciales y dice, son aquellas manifestaciones por agrupaciones públicas o privadas que por lo general tienen carácter temporal, se crean para atraer visitantes ofreciéndoles distracción, esparcimiento, mercancía, salud, entre otros. Y dentro de esta lista entrarían los parques de diversiones, balnearios, espectáculos culturales y deportivos, campos deportivos, exposiciones nacionales e internacionales, mercado de artesanías, entrarían comercios, centros de salud, ferias y carnavales, celebraciones religiosas, casinos, concursos y competencias. Todo esto entraría dentro de lo que es el atractivo comercial, es decir, que aquí sí se puede vender algún recurso o parte del producto turístico que se contempla. Los no comerciales no se pueden vender, no se puede lucrar a través de estos, están fijos, están estáticos, a diferencia pues de todo el listado que vemos acá. Entonces, si ustedes desean, pues una vez más realizar la lectura y resolver este cuestionario para poder ampliar un poquito más su conocimiento, sería enhorabuena, ¿verdad? Para que ustedes respondan estas cuatro preguntas. La primera dice, ¿cómo surge la oferta y la demanda turística? La segunda, ¿cuál es el concepto del atractivo turístico? Tercera dice, ¿cuáles son los dos grandes rubros de los atractivos naturales y cuáles son los tres rubros de los atractivos naturales? Entonces, aquí está ya este pequeño cuestionario para que usted lo pueda resolver. Y ahora, con esto voy a concluir la explicación de la clase del día de hoy, pero aún nos quedamos en línea. Esta parte ya no la voy a grabar para quienes no se conectan, no se conectaron a la clase vivencial. El trabajo es el siguiente. Según el listado de elementos que componen el atractivo turístico cultural, que empezarían desde acá, van a redactar un ejemplo de un lugar, el nombre de algún lugar que esté contemplado dentro de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, zonas arqueológicas. ¿Qué zona arqueológica hay en Guatemala? El nombre. Arquitectura antigua, el nombre de un lugar que pertenezca a este grupo. Lugares turísticos, un lugar turístico en Guatemala. Pueblos típicos, un pueblo típico de Guatemala. Folclor, ¿qué encuentra usted un elemento, una manifestación del folclore en Guatemala? Fiestas tradicionales, el nombre de una fiesta tradicional. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos que vemos enlistados que conforman lo que es la oferta o el producto turístico cultural. Así que, pues para quienes no se conectaron, este trabajo lo hacen de manera individual y para quienes están en clase presencial, esto es lo que vamos a trabajar a continuación. Nos vamos a quedar hasta acá entonces y con eso concluimos la guía de estudio número 1, la segunda parte del curso de técnicas de conducción.